tengo que sincerarme con ustedes. Abrí la cerveza antes de empezar el video porque ya se le había pasado el consumo preferente, entonces quería saber si todavía estaba buena para no hacer jetas en el video, pero la probé y a pesar de que ya se pasó por un poquito el tiempo de consumo preferente, todavía tiene muy buen sabor de hecho. Lo único que sí le pasó es que se desgasificó un poco. Pero fuera de eso es una cerveza sin contaminantes, sin bretanomices, así que disfrutarla. Pickenbauer para los que quieren saber desde ahora cómo se llama. El tema de hoy es uno bastante peculiar porque el sentido de usar la palabra peculiar es porque ya había hablado de esto en algún momento, pero en un sentido completamente diferente, en un contexto muy distinto al que tenemos hoy en día. Decía en un video que si no mal recuerdo se llamó Merecemos un festival grande en México, si no me equivoco ese fue el título de aquel video, y en aquel entonces hablaba de todas las características importantes que hacían a México un tanto carente de ser un merecedor de un espectáculo muy grande. La falta de apoyo a la escena nacional, el poco interés que hay dentro de la comunidad metalera mexicana en escuchar a bandas distintas a las que llevan 20, 30 o 40 años de carrera, y falta de organizadores serios en cuestión de música extrema. Es decir, los shows de Ocesa para música comercial o música pop o música socialmente más aceptada suelen tener una organización espléndida, mientras que en cuestiones de metal, rock, hard rock o rock progresivo o metal progresivo o todas las variantes o todos los subgéneros, había muchas promotoras, muchas muy deficientes y muchas que ni siquiera tenían un respeto por darnos un espectáculo que valiera cada peso de nuestro boleto. Y hoy las cosas son muy diferentes. De hecho, creo que hemos pasado de un lado al otro como si fuera una bola de ping pong que es peloteada con mucha fuerza hacia un lado y fue peloteada del otro lado en una respuesta contundente hacia el sentido contrario. Porque hoy día en México se llevan al menos a 3 o 4 conciertos masivos: el Force Fest, el Hell and Heaven, el Domination y el México Metal Fest. Los 3 primeros normalmente suceden en la Ciudad de México y el cuarto sucede en Monterrey. Y ahora tenemos una sobreexposición a festivales. Tenemos una saturación en el mercado que obliga a promotoras a pelearse a las bandas. Eso es bueno en un sentido. Desafortunadamente tiene dos lados esta moneda que hace muy difícil escoger en qué invertir tu dinero. Ahora tenemos por un lado un festival en Monterrey, sobre todo el de Monterrey, que trae a bandas que mucha gente diría que son las bandas del true metal. Y déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí, porque ya había muchos tarados diciendo, es que tú dices true metal. A ver, idiota. Lo hago en el sentido general de la palabra, no porque yo crea que existe el true metal y el false metal o el poser metal, ¿de acuerdo? Es en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido específico o no en el sentido en el que yo considere que es un adjetivo correcto para nombrar a ciertos géneros o a ciertas bandas. Espero no tener que volver a decir esto porque me caga estar diciendo algo que debería ser bastante obvio. Regresamos. El Monterrey Metal Fest, el México Metal Fest, que es como el heredero emocional de lo que fue el Monterrey Metal Fest, usualmente se enfoca en traer bandas de características más enraizadas en los géneros extremos: black metal,
death metal, doom metal y poco hacia los géneros más eh, melódicos, menos power, poco prog, eh, poco heavy. Entonces lo que tenemos al final es un festival específico para un público en particular y que usualmente la competencia suele empalmarlo con sus propios festivales. Y cuando digo la competencia, por supuesto estoy hablando de Hell and Heaven o eh, el catálogo de la playera hoy día, que es Force Fest. Esta edición de Force Fest fue para un lugar en la Ciudad de México que se llama el Palacio de los Deportes, que es muy cerca de donde yo vivo. Pude ver ese día a Testament, pude ver ese día a Anthrax y pude ver a Motorhead. La única vez que de hecho vi a Motorhead. Y la dinámica que se manejó en aquel entonces es tan diferente de la que tenemos hoy que vaya, es como si fueran dos situaciones completamente distintas, que ni siquiera deberían compartir el nombre de lo diferentes que son, pero vaya. Aquí es cuando introduzco esta parte de lo que hablaba hace un rato, de que así como tiene su lado positivo el que haya tantos festivales en México, hay un lado negativo del asunto. Y es que los festivales de la competencia de lo que hablaba hace rato, que es Forfest y Hell and Heaven, que es por parte de la misma promotora, suelen empalmar sus fechas con el Monterrey Metal Fest, lo que hace doblemente difícil o doblemente complicado para la gente ir a ambos festivales a ver a bandas que van a estar o en uno o en otro. Alemania, que es un país que tiene una tradición de festivales anual, como es el Wacken, han optado por hacer una versión de invierno de Wacken con menos estelares, con menos menos grande este cartel, pero con gente que pueden aportar un buen espectáculo. Es como un mini Wacken, la versión de invierno, ¿no? Y aquí lo que han optado es acaparar lo mayor que puedan, lo más posible, el mercado de los escuchas del heavy metal, los escuchas del metal. Lo que provoca de nuevo lo que les estaba diciendo, hace muy complicado que una persona pueda ir a ambos conciertos, porque empalman en la misma semana, e incluso, perdón por esa trabada, e incluso el mismo fin de semana se programan el Monterrey Metal Fest y Hell and Heaven o Domination. Y bueno, incluso de hecho termina programándose el mismo fin de semana el Monterrey Metal Fest y el Hell and Heaven o el Force Fest. En un apartado distinto tenemos al Domination, el Domination que es organizado por las grandes casas promotoras en México, que tiene un tiene un tiene un cartel tan diferente, tan diverso, tan tan heterogéneo que es difícil catalogarlo como un festival de metal. Por poner un ejemplo, en esta ocasión viene Rancid y en el nuevo festival de Rancid viene Opeth y en ese mismo festival donde viene Opeth viene Def Leppard. Tenemos por un lado metal progresivo y por el otro lado tenemos hair metal o glam metal o heavy metal y por el otro lado tenemos punk y por el otro lado tenemos nu metal y por el otro lado tenemos Nightwish que es metal sinfónico y del otro lado tenemos bueno, es un es una orgía de estilos que difícilmente podremos catalogarlo como un festival de metal, pero al final de cuentas tiene parte, ¿no? Tiene una pequeña oferta hacia nosotros, hacia la gente que escucha este género. ¿Qué ha pasado entonces con la escena? ¿La escena se ha visto favorecida localmente? No. La respuesta contundente es no, porque a pesar de que cada uno de estos festivales promueve
tal vez con excepción del Monterrey Metal Fest, y ahorita voy hacia eso, con excepción de ese, a pesar de lo mucho que promete Hell and Heaven y Force Fest y Domination menos, pero aún así lo incluye, a pesar de que prometen ser un festival para México y enfocado hacia el público mexicano, la realidad es que la escena local se ve ampliamente desfavorecida cuando en el mismo escenario presentas, como pasó en el Hell and Heaven de hace algunos años, en el mismo escenario a Deep Purple, una banda que lleva años, décadas mostrando calidad a pesar de sus canas y a pesar de que los huesos ya no les permiten moverse como antes, que una banda local que te gana un concurso de guerra de bandas. Fue ridículo como incluso mucha gente cuando comenté esto en un video que subí a Facebook decían, es que es lo mejor que le pudo haber pasado a la banda nacional, porque obviamente la gente va a ir a ver a la banda nacional en vez de ver a una leyenda del rock. Claro, imbécil, porque así funcionan las cosas. Por supuesto, hasta el día de hoy no he escuchado a nadie que haya ido a ver esa banda, que ni siquiera recuerdo su nombre, y no es por falta de respeto, sino porque era obvio que nadie la iba a ver. Nadie. Y cuando digo nadie, es 100 a 1. Uno fue a ver a la banda local y 100 fueron a ver a Deep Purple en esa proporción. Cuando intentan agregar a bandas nacionales en estos carteles, la realidad es que están en horarios donde, incluso en viernes, por poner un día de la semana, que ocurrió en Domination, si no mal recuerdo, del año no, en el año pasado, había bandas que se estaban presentando todavía en horarios laborales. Había bandas mexicanas que se estaban presentando en horarios laborales. Si haces esto, es obvio que la gente que trabaja, la gente que sale de trabajar a las 3, a las 4, a las 5, no va a llegar a ver a la banda nacional. Y lo hacen programándolo adrede de ese modo, porque es obvio que lo que quiere la promotora es que su lugar esté lleno para cuando se presenten las bandas internacionales, que son las 8, las 9, las 10 de la noche. Por lo que es ridículo desde mi punto de vista que hagan algo como un cartel nacional para estos festivales. ¿Qué propondría yo en cambio? Bueno, 2 escenarios principales y un escenario exclusivamente para las bandas nacionales. Exclusivamente para bandas nacionales, que termine antes de los grandes atractivos del festival. Antes, para garantizar al menos una audiencia decente para estos escenarios. Y bueno, no sé si van a llegar a oídos esas recomendaciones de quienes organizan. No es la intención, por supuesto, así que también váyanse quitando esa falacia estúpida de argumento de decir es que si lo dices para que lleguen a oídos no tiene sentido porque no va a llegar. No es esa la intención, pedazo de animal. La intención es expresarme y dejar claro que yo sí tengo una idea de qué es lo que se podría hacer. Deberías usar la cabeza más seguido. Te invito a que lo hagas. Ahora, ¿qué pasó con Monterrey, con México Metal Fest? Perdón por seguirle diciendo Monterrey Metal Fest, pero desde que me quedé con muchas ganas de ir cuando el festival se llamaba así. México Metal Fest tiene 2 escenarios, pero no están saturados, no están llenos de bandas todo el tiempo. No tienen a 60 bandas presentándose en un mismo día y por tanto el cartel tiene la posibilidad de ofrecerte bandas nacionales a una hora muy sensata. Muy sensata. 5 de la tarde, 6 de la tarde. Para las personas que viven allá puedan acceder rápidamente a una agrupación local, a una agrupación nacional, y la gente que hace el viaje tome sus precauciones de tomar un vuelo a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, llegar al aeropuerto de Monterrey y trasladarse al estadio en el que se hace el evento. Diferencias muchas, posibilidades bastantes. Y también entiendo que la audiencia del Monterrey, de México Metal Fest,
es considerablemente menor. No traen a un Def Leppard como en Domination, no traen a Alice Cooper, no traen a Kiss, no traen a Deep Purple. Traen a una banda que puede, que sabe, que existe dentro del inconsciente colectivo metalero, que tiene un gran auge, que tiene una gran arrastrada, pero tienen eh, una, dos, tres o cuatro de estas bandas, y todas las demás forman o han sido parte de una historia de varios subgéneros de thrash, de death, de black, y que tienen una pequeña gran afición, que tienen una pequeña gran fanaticada que por supuesto va a pagar el boleto para ir por esas bandas específicamente. El concierto es considerablemente más pequeño a nivel de audiencia, pero es mejor planeado, tiene mejor y más clara la idea de lo que se quiere hacer con este festival. Quiere hacer un festival que sea como los pequeños grandes en Estados Unidos, que quiere hacer como los pequeños grandes en Europa. No quiere ser Baque, no intenta ser Gross Pop, no intenta ser Rock in Rio, intenta ser algo pequeño, con mucha actitud, con mucho corazón para ofrecer a el escucha. Ahora, como medida de conclusión, como posibilidad de conclusión, ¿qué creo yo sobre todo esto que tenemos, sobre todo este fenómeno que tenemos en México de tantos festivales, más los pequeños, además de todo esto? Uno, que los formatos han mejorado mucho. Cuando yo iba a los festivales eran de un día y duraban 4 horas. Es decir, la banda principal, Motorhead, Anthrax, Testament, creo que esa vez estuvo Moonspell y alguna otra banda que no recuerdo quién sería, tal vez Haggard. Creo que fue Haggard, aunque no estoy muy seguro de eso. 1 hora para cada uno y 2 horas para Motorhead, hora y media para Motorhead. Es decir, teníamos 5 horas y media de festival. Ahora, en diferencia con esto, tenemos dos escenarios que comparten a veces la misma hora con grandes bandas, con bandas multitudinarias que se están presentando al mismo tiempo. Mucho mejor, una posibilidad amplia de economizar tiempos, de aprovecharlos al máximo en lo que los festivales de este tipo, como el de esta playera, no permitían. Dos, necesitamos uno de estos grandes festivales con frecuencia menor. Es decir, necesitamos que Hell and Heaven no se haga cada año, o que Domination no se haga cada año, o que Force Fest no se haga cada año. Necesitamos bajar al menos uno de estos festivales. Necesitamos que deje de existir uno porque, muy sencillo, uno, dejan de presentarse las mismas bandas cada puto año. 2. Dejan de presentarse las mismas putas bandas cada año en festivales diferentes, porque a veces tenemos 2 veces en el año a la misma banda. 3. Tenemos posibilidad de ampliar muchísimo el espectro de las bandas que vengan a México. Muchísimo más. Y 4 y último, el mercado no se satura. Porque sabes que la vez que vayas a ver a una banda al Hell and Heaven, vendrán al que sigue, y si no, vendrán al Domination, y si no, vendrán al Force Fest. En últimas, irán al Monterrey Metal Fest, al México Metal Fest, maldita sea. Por lo tanto, tenemos menos saturación de mercado y permite al cliente, en este caso nosotros, comprar un boleto para un festival en Monterrey y un festival en la Ciudad de México, o 2 festivales en la Ciudad de México. 3 o 4 me parecen una completa locura, un completo desperdicio de tiempo y a veces de dinero. Por lo que creo que esto favorecería muchísimo la cuestión en los festivales en México. En fin, la cerveza de hoy es una Pickenbauer. Yo no tenía idea de que se
Titulaba así la cerveza porque tenía que ver con Gerard Piqué. Tal vez si lo hubiera sabido no la hubiera comprado, pero me agrada haberlo hecho porque en realidad es una muy buena cerveza. Tiene un sabor muy sencillo. No es tan vigoroso como otras cervezas de la misma cervecería de Barcelona Beer Company. Es un sabor muy ligero, es un sabor muy agradable y muy amable con tu paladar para los que gustan de la cerveza más clara, más refrescante. Esta es una muy buena elección, tiene pequeños toques de jengibre, lo cual eh, yo agradezco mucho porque es un sabor que casi nadie disfruta, pero a mí me ha agradado o le he llegado a tener un buen aprecio. Un bonito aroma y un bonito color, muy recomendable. Pickenbauer. Supongo que debía haber supuesto que esto tenía que ver con el Barcelona cuando vi los colores, ¿no? Pero sé tanto de fútbol como sé de historia universal de los Emiratos Árabes Unidos. Así que, bueno, voy a tratar de grabar otro video ahora mismo, así que, maldito celular. Voy a tratar de grabar otro video ahora mismo, así que me despido por el momento.